Buenas tardes. Hoy nos acompaña en esta entrevista Irene Pérez, arquitecta y socia fundadora del estudio TEDA Arquitectas con base en Mallorca, que nos acompaña en esta jornada de la Semana de la Arquitectura y que además ha sido invitada a formar parte del jurado del Premio Manuel de Oraa y Arcocha 2018 y 2020. Y que la hemos invitado a conversar, una breve conversación, como solemos hacer con los arquitectos y arquitectas de prestigio que vienen al colegio. Y vamos a tener una breve conversación justo antes de que pronuncie su conferencia hoy aquí en el colegio. Darte la bienvenida, Irene. Y mi primera pregunta es relacionada con el propio nombre del estudio, ¿verdad? O sea, TEDA es una abreviatura de Taller Estudi de Arquitectura, que de alguna manera habla de una forma de hacer quizás más próxima a esa labor artesanal del arquitecto. Y mi pregunta va relacionada a si es vuestra manera de responder a las problemáticas de hoy desde otra perspectiva. Bueno, el nombre obviamente fue bastante buscado y repensado y vino dado porque no queríamos ser lo que se ponía en aquel momento, un estudio de... Pensábamos que era más siempre durante la carrera ya nos pasó que trabajábamos mucho en grupo y codo con los demás, y era una manera de enriquecer tu paso por la escuela, ¿no? Claro, cuando acabas y piensas en un estudio, en tu espacio cerrado, no nos atraía la idea. Entonces salió el tema del taller, ¿no? Tenemos que hacer un taller, tenemos que experimentar, tenemos que tocar, tenemos que invitar a los amigos. De hecho, las reuniones en Mallorca con los compañeros siempre son la base de muchos proyectos, ¿no? Y era un poco esa idea, ¿no? En principio no teníamos colaboradores más que los socios que nos habíamos juntado, pero bueno, era una intención de poner todo sobre la mesa y trabajar el material, y trabajar la maqueta, y trabajar viendo lo que íbamos a desarrollar, ¿no? Y supongo que eso a la larga se ha ido plasmando en las obras, ¿no? El estar a pie de obra, el escuchar a los artesanos, el escuchar al obrero, al paleta. Un poco el recopilar lo que todo el mundo tiene que ofrecerte, ¿no? Claro, porque es verdad que ustedes se forman en la Escuela de Barcelona. En la del Vallès. En la del Vallès, y trabajan durante unos años en estudios en Barcelona, y luego ya se establecen en Mallorca, ¿no? Uh-huh. Y desde allí arrancan en un primer momento haciendo muchos concursos, y de repente empiezan a recibir una serie de encargos de pequeña escala, y de alguna manera son el germen yo creo que es casi un trabajo de investigación que ustedes han ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no?
Bueno, tenían una particularidad, casi todos los encargos que teníamos eran amigos, conocidos, familia, y claro, tú te dejabas la piel, ¿no? en la elaboración de aquellos proyectos, pero también éramos unos ignorantes. Nosotros llegábamos con nuestro proyecto a la obra y el obrero nos decía: esto aquí no se construye así, esto aquí lo tenemos que construir así. Entonces tú escuchabas e intentabas adaptarlo a lo que tenías y poquito a poco vas aprendiendo de todos esos inputs que ellos tienen, del saber hacer que ellos tienen, de años que llevan trabajando, y tú en la escuela obviamente te enseñan muchas cosas, pero el pie de obra es muy distinto, ¿no? Sí, porque ustedes, yo creo que hay una cuestión que les caracteriza y es el conocimiento profundo del contexto en el que trabajan, o sea, a todos los niveles, o sea, a nivel físico, a nivel cultural, y eso yo creo que de alguna manera ha determinado una manera de dar respuesta a los proyectos, ¿no? Entonces, sin embargo, como han trabajado también fuera, mi pregunta va en, por un lado, conocen muy bien un entorno determinado como es el Balear, pero han conseguido ejecutar proyectos con gran fortuna en el exterior, como es el caso de la escuela, ¿no? ¿Cómo se plantea este reto, por un lado, de entender lo particular, lo regional, y luego quizás lo genérico o lo global, ¿no? Bueno, quizá la suerte de estar en una isla y de la necesidad de nutrirte de lo que hay en la isla, pero no solo de lo que hay, no solo de los materiales, no solo de los recursos humanos que tenemos, sino también de las maneras de vivir, ¿no? Cuando tú conoces los hábitos de la gente, tienes una base muy fuerte para empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Cuando tenemos que irnos fuera, obviamente por la crisis, decidimos ir a ver los sitios. Estábamos acostumbrados a esta situación que necesitábamos saber qué pasaba allí, ¿no? Obviamente no podíamos llegar con un proyecto mallorquín para presentarnos a un concurso en Suiza. Y bueno, una serie de casualidades nos llevan a poder movernos por el territorio y conocerlo un poco más, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a hacer concursos que obviamente no llegamos y ganamos el primero, sino que con el haciendo y volviendo a hacer y repitiendo y cambiando los fallos y mirando qué pasa, porque hemos fallado, ¿no? Porque cómo es que esta gente construye así, cómo es que nosotros estamos acostumbrados a los espacios al aire libre, pero en cambio esta gente que parece que tiene mucho territorio siempre hacen piezas compactas, siempre hacen un tipo de construcción que, claro, es lo que al final llegas a la conclusión de que debes dar un paso atrás y adaptarte a sus condiciones climáticas, a sus condiciones materiales. ¿Qué materiales tienen? Allí no utilizan la madera porque es más bonita, allí utilizan la madera porque la madera es un material con alta cantidad de aire, más que tiene un mejor comportamiento al frío.
etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos piedra, necesitamos inercia, necesitamos protegernos del calor. Claro, pero es muy interesante porque cuando ustedes trabajan fuera, de alguna manera responden dentro de las necesidades del otro lugar, o sea, se ponen muy bien en el papel. La investigación que hacen para trabajar en otro lugar es un trabajo enorme que tienen que hacer para comprender bien el contexto, pero de alguna manera mantienen esa esencia que caracteriza probablemente al estudio, ¿no? Entonces yo eso lo encuentro como un valor añadido de no disfrazarse nunca cuando uno sale de casa, ¿no? Bueno, eso es lo que intentas al final. El resultado puede ser mejor o peor, hablamos de nivel estético, pero cuando tú un proyecto lo cargas de hablemos de tipología, hablemos de aprovechamiento, bueno, lo que hemos dicho antes, aprovechamiento de recursos humanos, aprovechamiento de materiales, y probando siempre de ser, diríamos que intentando ser más local que los locales, ¿no? A veces cuando viene alguien de fuera te dice, pero ¿tú no has visto esta pieza que tenéis aquí al lado de casa? Pues no me he dado cuenta. A veces vienen de fuera que te dicen, también tenéis esto, ¿no? Y das un paso atrás y lo adaptas, ¿no? Pues en este caso yo creo que tuvimos la suerte de encontrar el sistema, por decirlo de alguna manera, de encontrar una adaptación de la pieza al lugar. Porque ustedes, es interesante la postura que adoptan dentro de trabajar en una isla. Para vosotros la insularidad es una oportunidad o un perjuicio, o ambas cosas. Es ambas cosas. Es una oportunidad, por supuesto, porque tienes unos límites y en este caso los límites nos han obligado a llegar a un punto de aprovechamiento de recursos que seguramente en otros lugares no tienes, porque la facilidad de transporte es mayor, porque tienen más u otros recursos que se han utilizado más comúnmente en la construcción. Y es una desventaja, obviamente, tienes unos recursos más limitados. Bueno, lo hemos estado hablando, ¿no? Aquí en las Islas Canarias, vosotros tenéis unos recursos mucho más limitados que lo que podrías tener. Hay otra cuestión que me llama especialmente la atención cuando uno ve lo que se está haciendo en Baleares, y es que ha aparecido una generación de arquitectos jóvenes, digamos que han hecho una reinterpretación o que están trabajando desde lo local hacia afuera, y que parece que se han alineado de alguna manera los planetas y ha salido una generación muy fructífera que están trabajando a un gran nivel, ¿no? Hablamos de ustedes, hablamos de Feina, hablamos de Ripoll Tissón, de Carla Oliver, y no sé si es esta dualidad entre formación catalana y luego el otro ojo puesto siempre en las islas, pero es verdad que se ha montado ahí un equipo fantástico, ¿verdad? Bueno, para mí sí. Sí que se ha dado la casualidad de que al final todos nos conocemos y
podemos decir que somos amigos, ¿no? Pero sí que se ha dado una confluencia de intereses comunes, digámoslo así, y una confluencia de que nos hemos encontrado con una crisis que nos ha obligado a replantearnos muchas cosas, ¿no? Y a ese nivel, bueno, claro, tú has nombrado unos cuantos, pero hay mucha gente y gente que está empezando con unos intereses comunes que lo bueno que tenemos es que somos capaces de ponerlos sobre la mesa y compartir y aprender los unos de los otros. Ya por último, me remito al nombre que hemos utilizado o al lema que hemos utilizado para esta Semana de la Arquitectura, que es el habitar, y que tras este año y medio pandémico nos ha hecho repensar la manera en la que vivimos. Y te quería preguntar desde qué enfoque ustedes como estudio este batacazo que nos ha dado el COVID ha afectado y de qué manera, ¿no? Sobre todo si esto ha servido para ustedes para consolidar aún más un discurso que ya tenían, reafirmarlo, o si les ha hecho decir, oye, esto hay que atacarlo de otra manera, ¿no? Yo creo que en nuestro caso nos ha ayudado a reafirmar el discurso. Bueno, las primeras cosas que te planteas es ¿qué pasa si no salimos de esta, ¿no? Como si dijésemos si tenemos que estar mucho tiempo en esta situación, ¿no? La arquitectura no se puede resentir en ese sentido y la gente necesita poder vivir en esta situación, ¿no? Y te ayuda a replantearte, por ejemplo, los sistemas tipológicos, las formas de vivir de la gente, otra vez problemas grandes que hubo con la existencia de materiales, ¿no? con la importación de materiales. Claro, todo esto la pandemia lo agudizó, ¿no? Y en ese sentido te sientes más o menos tranquilo porque has iniciado un pequeño camino que parece que tiene que ser aún más fuerte, ¿no? Bueno, pues Irene, muchísimas gracias. Damos por finalizada esta entrevista y ahora nos vamos a verte en esta conferencia que nos tienes preparada. Gracias.